¿Alguna vez te has preguntado qué es la resurrección? ¿Por qué para los cristianos es una fiesta decir que Jesús ha resucitado? ¿Por qué es importante saber que Jesús experimentó la resurrección? Pues porque eso es lo que le permitía a él dar ánimos a todos, que él sabía que Dios no le iba a abandonar. Eso también lleva a vivir con alegría la vida, porque sabemos que esperamos en Jesús poder resucitar un día. Y también, como te decía, a tener esperanza. Pues estas tres ideas son las que te queremos contar en esta catequesis. Prepárate que empezamos. Jesús había muerto en la cruz. Sus discípulos habían conseguido bajar el cuerpo y llevarlo a enterrar a un sepulcro. Era como una cueva de piedra donde se enterraban los cuerpos. Después de varios días de la muerte de Jesús y de su entierro, María Magdalena fue al sepulcro. María Magdalena era una de sus amigas. Cuando llegó al sepulcro, María Magdalena se encontró con una sorpresa que no le gustó nada. La piedra que cerraba el sepulcro estaba quitada. Era una piedra muy pesada, con lo cual alguien tenía que haberla quitado. Se asustó y se puso en lo peor. Han robado el cuerpo de Jesús. Entonces la pobre se dio la vuelta y, corriendo como nunca antes lo había hecho, avisó a sus discípulos. Se encontró con Pedro y Juan, que les dijo gritando y sofocada: ¡Han robado el cuerpo de Jesús! ¡Han robado el cuerpo de Jesús! Pedro y Juan no sabían qué contestar. Se levantaron corriendo y fueron al sepulcro como nunca antes lo habían hecho. Nunca antes habían corrido tanto. Cuando llegaron al sepulcro, vieron lo que había dicho María Magdalena. El sepulcro estaba abierto. Ellos sí entraron dentro y vieron que Jesús no estaba, que las vendas con las que le habían tapado y cubierto el cuerpo estaban allí. En ese mismo momento, Pedro y Juan entendieron lo que Jesús les había dicho y lo que Jesús les había prometido. Les había dicho: voy a estar siempre con vosotros. La muerte no es el final. Siempre os llevaré en mi corazón. Y resultó que así fue. Hoy no nos vamos a fijar tanto en qué es lo que hace Jesús, sino qué hacen sus amigos cuando Jesús resucita. Si te das cuenta, en esta historia que hemos escuchado, tanto María como Pedro como Juan echan a correr. Y echan a correr muchas veces por miedo, por ver qué ha ocurrido. Sin embargo, lo importante es que también corren por otra cosa. Corren para cumplir una misión. María sabe que tiene que avisar a los discípulos, y Pedro y Juan saben que tienen que averiguar qué es lo que ha ocurrido. Y después de todo, vuelven a correr para darse una buena noticia. Cada uno de ellos es como un atleta, tiene que llegar a la meta, y la meta que les ha puesto Jesús es anunciar que ha resucitado, que lo que les había prometido, que era que iba a estar con ellos siempre, era verdad. Y por eso, tanto Pedro como Juan, como María, después de ver lo que ha ocurrido, corren a anunciar a todos que Jesús ha resucitado. Se nos enseña dos cosas principalmente, que nacen del mismo personaje, que es María Magdalena. María Magdalena fue la primera que llegó al sepulcro de Jesús y lo vio vacío. Y sin dudarlo, volvió a informar a los discípulos, corriendo a más correr. Y los discípulos, que tenían la esperanza puesta en que Jesús verdaderamente resucitaría, en que Jesús no les dejaría solos, fueron corriendo con la esperanza, que esa es la primera idea, la esperanza de saber que Jesús ha resucitado. Y en segundo lugar, la alegría, estar contentos, estar felices,
porque Jesús no les ha dejado solos. Jesús ha vencido a la muerte. Que Jesús muriera en la cruz, que Jesús fuera abandonado por todos, que Jesús fuera burlado por todo el mundo, no es una cosa que guste, no es una cosa buena, ni muchísimo menos. Es algo muy difícil, muy complicado y muy doloroso. Por eso nos invita este Evangelio a ser capaz de dar ánimo en las situaciones difíciles, en las situaciones complicadas, porque eso es lo mismo que hacen los discípulos cuando descubren que Jesús ha resucitado. Dar ánimo a los demás en las situaciones difíciles. Para la actividad de hoy vamos a necesitar cosas muy sencillas. Un folio, unas tijeras, lápiz y goma, rotuladores y colores. Vamos a construir un comecocos de la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús es el misterio más importante de su vida. Porque cuando Jesús resucita, lo que nos está prometiendo es que nosotros también un día resucitaremos con Él. Así que lo primero que vamos a hacer es seguir estas instrucciones muy sencillas para construir el comecocos. Una vez que tienes hecho el comecocos clásico, vamos a abrirlo. Vamos a poner 8 preguntas. 8 preguntas que nos van a ayudar a ver cómo viviríamos nosotros la resurrección. ¿Por qué le darías gracias a Dios? ¿A quién irías a ver primero? ¿A quién le darías el abrazo más fuerte? ¿Cómo te sentirías? ¿A cuántas personas se lo contarías? ¿Cómo se lo tomaría tu familia y amigos? ¿Te gustaría que otros resucitaran? Y por último, ¿qué le dirías a Dios? Una vez que tengas esas 8 preguntas, en los picos del comecocos vas a poner los 8 números y por detrás puedes hacer algún dibujo que te decore el comecocos. Yo, por ejemplo, he hecho un sol, porque el sol es un signo de la resurrección. Igual que el sol, Jesús se levantó de la muerte para dar luz a todo el mundo. La oración de hoy va a ser muy sencilla. Lo primero que necesitamos es que consigas una vela. Esa vela nos va a acompañar durante toda la Pascua como señal de la resurrección de Jesús. Puedes juntarte con toda tu familia, colocar la vela en el medio de la mesa y juntos podéis decir esta oración tan fácil que te puedes aprender para rezar todos los días durante Pascua, que dice: te doy gracias, Dios, por darme la vida y espero un día resucitar contigo. Así de fácil. En eso resumimos que Dios nos ha creado porque nos quiere y nos dará la vida eterna porque nos quiere.